Quisiera empezar compartiendo un pasaje esta mañana, Salmo 51:8. Dice, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel, un espíritu recto dentro de mí. No me expulses de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecer. Esa es palabra de Dios y tiene un mensaje para nosotros. Dios nos dice, sé que a veces las cosas no parecen tener sentido. En esos momentos debes tener presente que todo lo que hago es por tu bien. No asumas que si las cosas no suceden como tú lo planeaste, es un ataque del enemigo. Te recuerdo que las cosas no siempre serán como tú las esperas. Permanece enfocado y en sintonía en lo que estoy haciendo. No pienses mucho en el enemigo ni en los factores externos a ti. Es mejor que seas como David cuando pidió que el Señor le restaurara el gozo y la alegría y dispón tu corazón para recibir. ¿No he dicho te sostendré con mi diestra de justicia? Mantente firme en mi palabra y en las promesas que he declarado sobre ti. No temas soltar, dejar las cosas que te frenan y que te mantienen estancado. Cuando creíste en Cristo, te di a la persona del Espíritu Santo y en todo momento Él es quien te sostiene. Y cuando creas que estás perdiendo, ten la seguridad que estás en mis manos protectoras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana, continuando con nuestro estudio, y tú te llevaste el cambiador de slides. Gracias. Si alguien quiere llevarse a un hijo y a latas, búsqueme terminando la reunión. El mensaje de hoy hay algo de parte de Dios en esta hora que desprendemos de un pasaje bíblico. Lo vamos a leer juntos. Y se encuentra en Josué 3:9. Entonces Josué le dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra, los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban con ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua, ¿me pueden bajar ahí la cosa, por favor? El agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaratán, y el agua que estaba en el río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco
Después todo el pueblo cruzó en seco cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos, y los sacerdotes esperaban ahí hasta que todo en la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por la tierra. El versículo 16 que leímos señala que el agua venía río arriba. Y en un momento determinado dejó de fluir y comenzó a amontonarse a la altura de la ciudad de Adán. Aquí está la ciudad de Adán y esta es la ciudad de Zaratán. ¿Alguno de ustedes no alcanza a leer? Yo tampoco, pero ya sé dónde está cada uno de ellos. Quiero decirles algo esta mañana. Para explicar el evento en cuestión, voy a necesitar utilizar símbolos, representaciones, cuadros y tipos. Por eso yo les quiero pedir hoy que me regalen toda la atención del que sean capaces. Si te toca el hombro tu vecino, no le hagas caso, no importa que sea tu señora, después te arreglarán cuentas. Pero es tan importante el mensaje que tenemos de parte de Dios y necesitamos usar de estos símbolos y tipos y cuadros para que entonces la enseñanza nosotros la podamos entender. ¿Cuento con ustedes? Perfecto. El pasaje que leímos es un cuadro profético. Por supuesto, está hablando del Señor Jesucristo. Allí en la cruz, Jesús fue herido. Y cuando un soldado romano perforó uno de sus costados, de su cuerpo dice la Biblia que salió agua y sangre. Y el río Jordán es un símbolo de la sangre de Cristo. ¿El río Jordán es la sangre de Cristo? No, es un símbolo de la sangre de Cristo. Por otro lado, ¿qué barrera impedía que Israel entrara a la tierra prometida? ¿Qué había a la mitad que no podía pasar el pueblo de Israel que necesitaba una intervención divina? ¿Qué era? ¿Qué había? Un río. ¿Cómo se llama ese río? El río Jordán. El río Jordán también es un tipo o es un símbolo del pecado, porque mientras el pueblo de Israel estaba en el este, vivía en el desierto. Cuando llegaba al río Jordán, necesitaba detenerse. Y cuando cruzara el río y diera el primer paso, ¿dónde iba a estar ahora? En el oeste, en la tierra prometida. Entraba a Canaán. Nada más que no podía llegar a Canaán porque el río estaba a la mitad. Por eso el río Jordán es un tipo del pecado, porque el pecado nos aparta de Dios, del cielo y de sus promesas. Dios lo que quiere que veamos todos nosotros es que cada uno tiene un río Jordán por ahí, no sé dónde. Dios está del otro lado y nosotros estamos acá y dice, Señor, ¿cómo sufro? ¿Cómo? Ya oíamos personas que están pasando por un momento económico bien complicado. Señor, me hace falta la lana. Señor, ya viene el abonero. Señor, no me alcanza. ¿Qué tiene que hacer? Pues nomás cruzar el río. Y va a llegar a la tierra prometida. Tierra, dice la Biblia, que fluye con leche y miel. Para que los judíos pudieran entrar a Canaán, que es una figura del cielo, pues el pecado tenía que ser eliminado. Pero Jesús canceló el poder del pecado cuando se hizo pecado por nosotros en la cruz. Y la sangre de Cristo simboliza
o en este caso simbolizada por las aguas del Jordán, es un cuadro profético de la obra redentora de Cristo. ¿Sabes? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son parte de la misma Biblia. Algunos dicen, yo no leo el Antiguo Testamento, yo nomás leo de la Biblia a partir de la vida de Jesús. Ándale pues, no vas a entender nada del Nuevo Testamento si no conoces el Antiguo Testamento. En otras palabras, en el río Jordán, símbolo de pecado y de muerte, de pronto las aguas empezaron a fluir con una nueva vida, y esta es una figura del arrepentimiento que produce el Espíritu Santo y pasamos de muerte a vida. Lo leímos tan campantes que ni nos dimos cuenta. Las aguas del río Jordán venían del norte al sur, se detienen en Adán y se arremolinan. De tal manera que se detiene el agua como si fuera una presa para que el pueblo de Israel cruzara por tierra seca. Y dejó de haber agua desde Adán hasta el Mar Muerto. ¿Y qué pasaba con esa agua que venía bajando? Pues seguía bajando y se arremolinaba. Y esta es la razón por la que Juan bautizó a Jesús y a muchas otras personas en el río Ganges. No, en el río Lerma. No. ¿En dónde bautizaron a Jesús? En el Jordán. ¡Qué casualidad! El pueblo de Israel tenía que cruzar el mismísimo río en donde Jesús fue bautizado. ¿Por qué fue justo en ese río? ¿Tendrá algo que ver con nuestro viaje que vamos todos los cristianos de Egipto a Canaán? Cruzar el río Jordán también es un símbolo de una persona que se arrepiente de pecado, nace de nuevo, y nosotros sabemos que Jesús nunca pecó y no necesitaba nacer de nuevo. Él se bautizó y era como si Él dibujara un cuadro para nosotros, para que podamos seguir sus pasos. Y por eso hasta el día de hoy nos bautizamos en agua en obediencia a Cristo. Y esto es importante porque nunca vamos a entender la gracia si no reconocemos el precio que Jesús pagó por nuestros pecados, porque su sangre cubrió en su totalidad las demandas de la ley. Miren cómo Pablo lo dice en los Efesios. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, nos sumergimos por completo y después salimos del agua, y esta es una dramatización o un símbolo de que nuestra vida quedó sepultada cuando fuimos bajados a las aguas del bautismo. Aquellos que tienen mucho pecado los dejamos más tiempo abajo. Ya que se están poniendo azules, entonces los sacamos. Estaba muerto. ¿Y cuál es la siguiente figura? Cuando sale por el poder de la resurrección de Jesucristo. Por eso les digo que el pasaje de Josué que leímos es como si tú y yo nos hubiéramos bautizado en el río Jordán con el pueblo de Israel y con Jesús. Nuestra muerte ocurre cuando creímos en Cristo y fuimos crucificados con Él. Y en el instante que creímos y recibimos salvación, nuestra naturaleza pecadora fue crucificada junto con nuestros deseos perversos.
Eso quiere decir que estamos muertos, pero no físicamente. El pecado que trajimos al nacer, dice Pablo a los romanos, perdió su poder. Y después de creer en Cristo, dejamos de servir al pecado, que es parte de nuestra naturaleza. Yo no sé si te das cuenta, Dios proveyó todo. Y en el instante que creímos en Cristo, nosotros fuimos salvos. Pero si no creemos y no recibimos el perdón de Dios, vamos a permanecer en el desierto a perpetuidad. Ahora, yo necesito que me digas, vamos bien o me regreso. Yo no tengo prisa. ¿Me regreso? Vamos bien. Ok. Ahora vamos a hablar de Moisés y el monte Sinaí. Vamos a ver cómo pegamos las piezas después. Pablo a los romanos. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Antes de ser salvos, nosotros estábamos en la carne y bajo la autoridad de la ley de Dios. Esta ley, porque es perfecta, nos condenaba. Pero en el momento que creímos en Cristo y nos unimos a Él, ahí nosotros morimos a la ley. Por eso la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Antes de ser crucificados con Cristo, tú y yo vivíamos bajo el pacto de Moisés, bajo la ley de Moisés. Significa que estábamos comprometidos, estábamos obligados a obedecer. ¿Sabes? Toda la ley, todo el tiempo. Y ese pacto que Dios hizo con el hombre establece que si obedecemos todas las leyes, todo el tiempo, entonces el Señor va a estar con nosotros y vamos a ser bendecidos de manera abundante. Esta es una bendición condicionada. El Señor estará con nosotros, nos va a bendecir si obedecemos todas las leyes todo el tiempo. ¿Todas, pastor? ¿Todas? Pero al estar muertos, el compromiso con la ley que no podíamos cumplir quedó anulado y sin efecto. Después de muertos, el pacto entonces, ese de Moisés, perdió su valor original. Yo sé que me vas a entender cuando te diga yo esta idea. Cuando tú firmas un contrato de trabajo en una empresa y te mueres, ¿sigues obligado a cumplir con todas las condiciones del contrato? Hay empresas tan negreras, ¿verdad? Que hasta muertos hay que ir. Pero el pacto que hizo Dios con el hombre, pues tiene dos partes. Una es la del hombre y la otra es la de... Pero Dios no ha muerto. Entonces la parte de Dios sigue activa. Por lo tanto, Él siempre estará con nosotros y siempre nos va a bendecir. Él se sostiene en las condiciones del pacto. Si obedeces al Señor, dice Deuteronomio 28, tus rebaños, tus cosechas y todo lo que posees será multiplicado. Pero ni tú ni yo pudimos cumplir el pacto original, por eso fue necesario un nuevo pacto. Fue entonces que Dios aplicó en nosotros la justicia perfecta de Cristo. De lo contrario, tú y yo moriríamos eternamente. Era necesario que Jesús viniera, alguien que tomara nuestro lugar, alguien que nunca pecó, para que entonces el peso de la ley cayera sobre Jesús y no sobre nosotros. Porque la ley se hizo para cumplirla. ¿Qué pasa si yo me estaciono en un lugar prohibido, nomás que
yo no sabía. Y pasa un señor gendarme y me ve que me estoy bajando en mi carro y me dice, sea usted merecedor de este reconocimiento. Vaya a hacerlo efectivo al banco, ¿verdad? Una multota. Y si yo le digo es que yo no sabía, como sea, y es que yo soy nuevo, es que yo no sabía, nadie me dijo. La ley entonces se debe cumplir. El día de hoy yo les pregunto, ¿puedo cumplir el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre? Háganme así o así. Pues no, no podemos. Pues si no pudimos con el anterior, no vamos a poder con el nuevo pacto. Lo que ahora nosotros necesitamos es tener fe en Cristo, creer que Él hizo todo lo que nosotros nunca podemos hacer, que es no pecar y ser justos. Entonces entró Jesús de manera sustituta a tomar nuestro lugar, porque la ley se cumple. Y la ley que Dios le dio a Moisés sigue vigente. Jesús es el nuevo pacto. Pero es igual, Jesús, ¿se acuerdan? Dijo, yo no he venido a eliminar la ley. Yo he venido ¿para qué? Para que se cumpla. Antes fue dicho, si tú te vas con la señora del vecino y te cachan dos, entonces mueres porque fuiste encontrado pecador y adúltero. El Señor Jesucristo vino y dijo, ¿te acuerdas de esa ley? Yo te digo, si ahora ves de una manera lujuriosa a tu vecina, ya pecaste. Lo que ahora necesitamos es tener fe en Jesús, creer que Él hizo que nosotros lo que nosotros nunca vamos a poder hacer, que es pecar y ser justos. Por eso, en este asunto tan importante, Dios no busca resultados de nosotros. Lo que Él está esperando es que haya fe y dependencia en Él a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Por eso yo te invito a que dejes de creer que eres pecador. Ya fuimos redimidos, ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. Ya fuimos hechos justos, ya fuimos justificados. Dios nos ve como si nunca hemos pecado. Y si yo preguntara, levante la mano todos los pecadores, todos los que levantan la mano están completamente equivocados. Si tú creíste en Cristo ante los ojos de Dios, no te estoy diciendo eres justo, eres santo, eres recto, no eres pecador. Aunque a veces pecas y algunos pecan de a mucho. Pero Dios nos sigue viendo cubiertos por la sangre de Cristo y cuando Él nos ve, no ve nuestra cara, Él ve la cara de Cristo en nosotros. Él no ve lo que nosotros hacemos, Él ve lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso cuando Dios nos ve dice, qué hermosa criatura. Es una persona justa, recta. ¿Qué pasa cuando nosotros somos salvos y pecamos? ¿Perdemos la bendición? ¿Sí o no? Si así fuera, ninguno de nosotros recibiría bendición. Pablo comenta la lucha que él tenía con el pecado. Romanos 7:19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, sino el pecado que vive en mí. Y miren cómo termina esta frase. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte?
Estaba desesperado Pablo porque seguía pecando. Y lo confiesa en esta carta de los Romanos. Y él mismo responde a esta pregunta y dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ese eres tú, ese soy yo que creemos en Cristo. Ya no somos condenados. Ya Cristo llevó en la cruz por todas nuestras fallas. Entonces, esta lucha interna que Pablo comparte con sus lectores se puede resumir en un pensamiento que es actual. Soy salvo, ¿pero qué? Pero sigo pecando. Voltea con el que tienes a un lado. No le digas nada. Sigue pecando. Así de bonito como lo ves. Y algunas hasta bonitas vienen hoy. Siguen pecando. Y al mismo tiempo reconozco que no hay ninguna condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tanta condenación hay para mí? Ninguna. Puedo levantar la cara, la frente en alto y la próxima vez que alguien en una iglesia predicando diga, levanten la mano los pecadores, ¿qué vas a hacer? No la vas a levantar. Porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Déjame que te dé un ejemplo, a ver si me puedo hacer entender. Si tú tienes un romance extramarital, lo más probable es que pierdas tu matrimonio, tu familia y tu carrera. Pero eso no significa que Dios dejó de bendecirte. Lo que tú hiciste es cortar el flujo de la bendición de Dios por tus malas acciones. Pero las bendiciones de Dios siguen. Dice la Biblia, sale el sol sobre justos e injustos. ¿Se imaginan si Dios escuchara las oraciones del campo y de la ciudad? Y en el campo los campesinos dicen, Señor, mándanos lluvia. Y en la Ciudad de México le decimos, Señor, manda la lluvia a otro lado. Dios sabe lo que está haciendo, Él tiene todo en sus manos. Nosotros no alcanzamos a ver por qué nos favorece la lluvia en el sur particularmente. Mira, si eres flojo, lo más probable es que te despidan de tu empleo o tengas que cerrar tu negocio. Es la consecuencia. Si tú no atiendes a tus hijos, se van a perder. Si estás involucrado en drogas, si no mueres por la sobredosis, te van a meter a la cárcel. Y si todo esto pasa, quiero que recuerdes que Dios te seguirá bendiciendo. Ahí en la cárcel, Dios te va a bendecir. Pero no vayas a la cárcel. Pero si tú y yo nosotros abrimos la puerta al pecado, el destructor va a entrar y va a robarnos y va a frenar el flujo de la bendición de Dios. Ahora necesito traerte otra figura, que es la gracia. ¿Algo hice? Voy a traer ahora a tu consideración la montaña del pecado. ¿Alguien sabe cuál es esa montaña del pecado? Ahorita van a salir de aquí bien aprendidos. La mayoría de los cristianos están en uno o en otro grupo. Los que favorecen la ley y los que favorecen la gracia. Hay unos que no, es que tiene que ser así. Esos son los que favorecen la ley. Y luego hay otros que dicen, no, ya estamos en la época de la gracia. Entonces, dale vuelo a la hilacha. Todo se puede. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la gracia. Pero quiere decirte que la Biblia dice que necesitamos la gracia y la ley al mismo tiempo. Cuando nosotros nos proponemos cumplir la ley, nos damos cuenta lo mucho que necesitamos la gracia. Y entonces empezamos a comprender que la gracia es necesaria porque nos enseña la manera correcta de vivir.
Pablo le escribe a Tito y le dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. La gracia derrota el pecado en nuestras vidas cuando nosotros entendemos que con nuestras fuerzas no podemos dejar de pecar. ¿Alguno de ustedes se ha puesto alguna vez a dieta? Y después de 6 meses de dieta se hace uno a la báscula y dice, ¿qué pasó? Ni la rayita ni siquiera tiembla. ¿Les ha pasado? Lo que es más, entre más dieta hago, la aguja empieza a subir para el otro lado. Ay, qué horror. La gracia derrota el pecado en nuestra vida cuando nosotros entendemos que con nuestras fuerzas no podemos dejar de pecar. Dios sigue exigiendo que los mandamientos se cumplan. Dios estableció límites para llevarnos al punto de quiebre, y en este sentido la ley es útil porque deja ver la necesidad que tenemos del Salvador, porque un día, si no lo han descubierto, lo van a descubrir, que es imposible con nuestras propias fuerzas cumplir toda la ley todo el tiempo. Hay un problema. Si nosotros nos autojustificamos o racionalizamos nuestras malas decisiones, pensamientos, motivaciones, nos vamos a quedar atorados en el desierto y no vamos a llegar a la tierra prometida. Yo he escuchado gente que dice, yo no pago impuestos, pues se los va a volar a alguien en el gobierno. Y de que se los vuele a que yo me los quede y yo me los quedo. ¿Qué está haciendo? Está justificando su pecado. Si nosotros nos autoconvencemos de que lo malo es bueno, entonces seguiremos dando vueltas en el desierto y vamos a seguir pecando de los mismos pecados, de esos pegajosos que no nos dejan. Pero entonces cuando tú peques, tú tienes que ver ese pecado y decir, esto ofende a Dios. No digas, no lo vuelvo a hacer, porque ya lo intentaste y no dio ningún resultado. Y si no entendemos dónde entra la gracia de Dios, vamos a seguir dando vueltas alrededor del desierto hasta que un día nosotros vamos a caer de rodillas al Señor y vamos a decir, Señor, no puedo cambiar. ¿Cuántas esposas yo he escuchado quieren el divorcio porque resulta que con la persona con la que se casaron y la persona que hoy están casadas no es la misma? Las expectativas que tenían del esposo eran tales que ahora que tiene la realidad de lo que es su vida matrimonial, dice, yo no lo quiero. Qué triste. Y hay otras que se casan diciendo, pues sí, como que tiene una que otra fallita, pero yo lo corrijo. Hijo, mano, ¿cómo he intentado yo cambiar a mi esposa? Pero ella es perfecta, no necesita cambios. Mira, Dios quiere que tú y yo lleguemos al punto de quiebre. Y cuando estemos totalmente derrotados por nuestros esfuerzos infructuosos por no pecar, nos demos cuenta que Él ya hizo por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Jesús derrotó el pecado, nos declaró justos delante de Dios, entonces no tenemos que seguir intentando con nuestras fuerzas hacer lo que ya sabemos que no podemos hacer. Hace poquito hablaba con un individuo que lleva 2 años buscando empleo y no lo encuentra. Yo digo,
le faltan anteojos, le faltan ganas, porque yo nada más salgo y veo oportunidades para una persona que quiera realmente trabajar. Es que no está a la altura de mis expectativas, esa es otra historia. Pero el que no trabaja en este país, en esta ciudad, es porque no quiere. Entonces, deja de autoconvencerte de que no hay trabajo. Reconoce que estás en ese punto de quiebre. ¿Sabes? Un día Dios llamó a Moisés a subir al monte para recibir la ley. Y nuevamente necesito aquí emplear símbolos y representaciones y cuadros para que me entiendas. Y ahí en el monte nosotros fuimos declarados justos. Miren lo que dice la Escritura. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo, espera ahí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas le enseñar al pueblo. Estos mismos mandatos e instrucciones son los que les comento que siguen vigentes. ¿Por qué? Porque nos enseñan algo que es fundamental. La ley se hizo para que nosotros nos diéramos cuenta que es imposible no pecar. Y nos vamos a seguir quedando cortos del objetivo que buscamos, que es cumplir. Es imposible para el hombre obedecer a Dios con nuestra fuerza de voluntad. Dios le dio la ley a Moisés ahí en el monte Sinaí. Yo no sé si sabías, pero la raíz de la palabra hebrea Sinaí es espinudo. Al momento que Dios entregó la ley a Moisés, se convirtió en monte de pecado. El mismo monte donde Dios estaba, un monte santo porque estaba ahí presente, cuando le entrega la ley a Moisés y le dice: enséñale al pueblo que lo que tiene que hacer, se convierte en monte de pecado. La ley deja al descubierto que el pecado es el Señor del hombre. Levanten la mano los papás y mamás. No la bajen. ¿Alguno de ustedes le enseñó a mentir a sus hijos? No. ¿Y qué tal mienten? Rete a gusto. ¿Cuántas veces les has dicho que si toman algún objeto, te digan o pidan permiso? ¿Y cuántas veces lo han obedecido? Yo tengo uno de mis hijos, varones, que va a casa, nos visita, a veces se quedan a comer. Ya cuando van, veo que sube a mi estudio y luego baja, y ya cuando está abriendo la puerta, y papá, tome tu cartera de 500 pesos. Dime si no es cierto. Ni permiso piden. Y fue educado en las mejores escuelas. Mira lo que Pablo dice. Romanos 5. La ley de Dios fue entregada para que toda gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, ¿qué pasa? Más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Caray, pero hay otro, todavía está en esta versión de la Reina Valera. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A ver si tú y yo estamos leyendo el mismo pasaje. La Biblia dice que la ley se introdujo para que el pecado abundara, ¿sí o no? Sí. El Señor escogió el monte del pecado para revelar que los mandamientos hacen que pequemos más. Sí. Dios daba un mensaje fundamental para toda la humanidad, que es el siguiente: a través del cumplimiento de la ley es imposible que el hombre se salve a sí mismo.
También es imposible que el hombre cumpla con todas las demandas de la ley todo el tiempo. Dios lo sabía desde antes de la creación del mundo, desde antes de escribir la ley. Dios sabía que no se podía cumplir. Y también sabía que nosotros haríamos hasta lo imposible por cumplir, que nos daríamos de topes contra la pared una y otra vez. Y lo peor es que nos daríamos topes contra el monte Sinaí, diciendo, esta vez sí voy a ser buen esposo. Esta vez sí voy a dejar ese vicio. Dios sabía que trataríamos de cumplir la ley, pero que no lo íbamos a lograr. Íbamos a subir millones de veces al monte Sinaí, al monte del pecado, hasta que un día, después de tanto esfuerzo, nosotros nos quebrantáramos y ese día dejáramos de dar pretextos por nuestra mala conducta, pero lo más importante, que finalmente nosotros llegaríamos a reconocer que somos incapaces de cumplir sus mandamientos. Yo tengo una cámara de video en casa de cada uno de ustedes. Ustedes no saben, pero de manera que yo los tengo bien fiscalizados. Y yo te puedo decir cuál es la oración que he escuchado con más frecuencia en tu casa. Señor, perdóname, volví a pecar de lo mismo. ¿Sí o no? ¿Y sabes qué dice Dios cuando dices, Señor, ya volví a pecar de lo mismo? ¿Sabes qué dice Dios? ¿De qué me hablas? Es que volví a pecar. ¿De qué me hablas? El mismo pecado, Señor, otra vez. Es que yo ya te perdoné. Es que yo envié a mi Hijo Jesucristo para que diera su sangre por tus pecados. Tú ya has sido justificado, eres recto delante de mis ojos. ¿Por qué me dices, volví otra vez a pecar? Por eso, y además por el pecado de Adán que está en nosotros, mientras exista algo que nos aparte de Dios, nosotros vamos a tratar de derrotar al pecado, pero no se puede con nuestras propias fuerzas. Es imposible. Y lo que Dios quiere que hagamos esta mañana es que podamos reconocer que el pecado te ha derrotado, que me ha derrotado, y que aproveches la oportunidad porque eres débil. La única manera como vas a poder vencer el pecado es por medio de la gracia de Dios. Pablo decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Otra de las versiones de la Biblia dice, cuando eres débil, entonces mi poder se hace más fuerte. Pero cuando tú dices yo puedo, Dios dice ándale pues, yo me quito, haz tu mejor esfuerzo. Cuando le dices Señor no puedo, entonces Dios interviene con poder. Déjame leerte una historia real. Algo que le sucedió a un hombre llamado Fiorello LaGuardia, que fue alcalde de Nueva York en los peores días de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Lo llamaban Pequeña Flor de Nueva York, porque era chaparrito y siempre llevaba un clavel en la solapa del saco. Y a juzgar por sus biógrafos era un hombre pintoresco. Fíjate, le gustaba subirse a los vehículos de los bomberos y él mismo ayudaba a apagar los incendios, porque él era el jefe de la ciudad de Nueva York, era el alcalde. Participaba en las actividades sociales del departamento de policía. Llevaba orfanatos completos a los juegos de béisbol. Cuando los periódicos de Nueva York estaban en huelga, por la radio él le leía las historietas cómicas
de los domingos a los niños. Y una noche de enero de 1935, era una noche de esas gélidas, y el alcalde se presentó en una de las salas de corte nocturna que daba servicio a los más pobres de la ciudad. Estos americanos tienen o tenían por las noches un tribunal, una corte abierta, y ahí mismo el juez escuchaba los argumentos y ahí mismo en esa misma hora daba la sentencia para juzgar esos crímenes pequeños o relativamente pequeños, para que la gente no gastara en abogados, y entonces acudían la gente más pobre. Ese día el señor LaGuardia le dijo al juez que presidía que esa noche se podía retirar porque él iba a tomar su lugar en la corte, allí en el juzgado. Minutos después le trajeron a una mujer de edad avanzada. La acusación: robó una hogaza de pan. En su defensa le dijo al señor LaGuardia que el esposo de su hija la había abandonado. La hija estaba enferma y sus 2 nietos morían de hambre. Pero el propietario de la tienda donde se robó la pieza de pan se negaba a retirar los cargos en contra de la mujer. Se dirige al alcalde y le dice: su señoría, en el vecindario abunda la maldad. Hablando el dueño de la tienda. Ella debe ser castigado, que sirva de ejemplo a toda la gente que es como ella. El alcalde de LaGuardia suspiró. Pausadamente volteó a la mujer y le dijo: la tengo que castigar. La ley no hace excepciones. La multa es $10 o 10 días de cárcel. Tomen en cuenta que en 1935 $10 eran $220 actuales, o 4,000 pesos. Pero mientras pronunciaba la sentencia, metió su mano al bolsillo y de su cartera sacó el billete de $10, lo echó en su sombrero, aclaró la garganta y dijo: aquí están los $10. La multa ha quedado redimida. Pero ahora yo voy a multar a todos los que están aquí en la corte con 50 centavos. La sanción es por gente como ustedes en esta ciudad. Una mujer de la tercera edad tiene que robar para llevar un bocado a sus nietos, un bocado de pan a sus nietos. Oficial, le dijo al que estaba allá a un lado: recoja la multa y se la da a la acusada. Al día siguiente, en los periódicos de Nueva York se publicó lo siguiente: anoche en la corte se recolectaron $47.50, son casi 20,000 pesos de hoy. Y el dinero se le dio a una mujer que robó una hogaza de pan para alimentar a sus nietos que morían de hambre. Lo que quiero decirte con esta historia es que tú y yo somos esa mujer que robó. Las razones no importan. La ley siempre se tiene que cumplir. La mujer no podía hacer nada, no tenía recursos para pagar su crimen, no se podía liberar por ella misma. Pero cuando llegó al punto de quiebre, recibió el mayor regalo de su vida: la gracia de Dios. Por eso creo que hoy es un buen momento para pedirle a Dios que perdone todos nuestros pecados y que le demos gracias porque Jesús pagó el precio de su sangre y con ello todas las demandas de la ley quedaron cumplidas. Pero primero debemos creer en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único que nos puede salvar. Llegar a ese punto de quiebre significa que debemos creer que Él también resucitó de los muertos y que hoy está intercediendo delante de la presencia del Padre. Y algo más tenemos que hacer: arrepentirnos de que hemos quedado cortos de la justicia de Dios.
Por eso yo quiero invitar a todas aquellas personas que han pecado, que se pongan de pie. Válgame Dios. ¿Se imaginan si el pecado se pegara? O sea que nadie se libra. Bueno, Anita creo es la única. Pero ahí viene. Ya se paró. ¿Por qué no hacemos todos una oración muy sencilla? Y le decimos esta mañana: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de lo que hice, pero llegué hoy al punto de quiebre. No puedo no pecar. Necesito tu gracia. Dios, tú conoces a cada uno de nosotros en las luchas que tenemos. Y yo sé que tú hoy has escuchado también nuestra oración. Y era necesario llegar a ese monte de pecado. Señor, ya no nos vamos a seguir dando de topes contra ese monte. Ya sabemos, no podemos. Y haremos nuestras las palabras de Pablo y la experiencia de Pablo. Y el valor de Pablo para reconocer que pecamos. Ya no nos vamos a tomar el pelo, ni vamos a llamar bueno lo que es malo. Señor, pero somos débiles y no podemos. Pero tú dices que con tu presencia, Señor, tú tomas nuestra debilidad y la conviertes en poder. Señor, gracias, porque la sangre de Cristo sigue teniendo el mismo efecto perdonador, sanador, salvador, desde hace más de 2000 años. Y Señor, aplicamos la sangre de Cristo a nuestra vida. Y hoy dejamos atrás el pecado y abrazamos la gracia de Cristo Jesús. Amén.